buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y continuamos con temas interesantísimos, con temas increíbles, relacionados si no con el misterio, relacionados si no con el libro de Urantia, con la espiritualidad, con la historia, con Dios, con el universo, con la ciencia, con la investigación. Ya sabéis cómo funciona Mundo Azul, todos aquellos que me seguís desde hace 5 años, que llevamos con el canal desde hace 5 años, que llevamos compartiendo, que llevamos, pues conectando y tocando diversos temas, multitud de ellos. Ya sabéis, algunos os gustan más, otros os gustan menos, otros os gustan muchísimo. Y en definitiva, hoy, amigos míos, os traigo un tema que me habéis preguntado mucho también. Me habéis, intentado que yo os diga, aunque yo carezco siempre de toda respuesta, siempre intento daros mi punto de vista, y más que mi punto de vista, mi propia experiencia personal. Hoy, amigos míos, me habéis hecho esta pregunta muchísimo y la he puesto como título porque es tal cual. ¿Todo el mundo tiene un ajustador? Lo he puesto entre interrogación, entre interrogación, porque todo lo que os diga, además de ser en base, como ya bien conocéis, al libro de Urantia, ya que la terminología de ajustador del pensamiento viene de ahí, del libro de Urantia, es algo que yo desconozco por completo. Si quiero ser sincero conmigo mismo, si quiero ser sincero con vosotros, y si quiero ser justo y decir verdades, una verdad es tal cual, es lo que es, y es que no sé realmente si todo el mundo tiene ajustador del pensamiento, o si todos lo tenemos realmente, o si no lo tenemos, no lo sé. Yo puedo hablar desde mi propia experiencia personal y desde lo que me dice mi ajustador. Antes yo pensaba que todo el mundo, de forma indiscutible, de forma indivisible, solo por el hecho de tomar una decisión moral, ya tenía un ajustador del pensamiento. Hoy, amigos míos, he de confesar que creo lo contrario. Fijaros cómo es el mundo, fijaros cómo es la evolución. No significa que antes estuviera acertado y ahora no, no significa que antes estuviera errado y ahora estoy acertado. Simplemente que mi experiencia personal va cambiando, mi forma de pensar, mi forma de estructurar las circunstancias, la vida, y sobre todo esa experiencia acumulativa te va dando un enfoque completamente diferente. Por lo cual, debo deciros que ahora pienso, como bien os acabo de comentar, todo lo contrario. Pero vamos a ver el por qué pienso todo lo contrario. Y antes de eso vamos a ver, para aquellos que sean nuevos, que no conozcan el libro de Urantia, que no sepan qué puñetas es el ajustador del pensamiento, vamos a ver un poco y vamos a iniciar, aunque ya hemos tocado el palo del ajustador del pensamiento muchísimo en este canal, el Dios interior, la voz interna, el doble cuántico. Hemos traído a gente aquí con su propia experiencia, hemos hablado desde el punto de vista de otras culturas, otras civilizaciones, Dios a través del tiempo, hemos hablado del amor, hemos hablado de un montón de cosas, básicamente siempre en circunloquios a base de lo mismo, en díscolo al mismo tema. Incluso hemos profundizado sobre el ajustador del pensamiento desde otros puntos de vista también, desde otros, siempre con el mismo punto, que es encontrar a Dios no fuera, no en el cielo, no en la tierra, no en los demás, no en un libro, sino dentro de nosotros, lo que nos genera una particularidad muy especial, que nadie nos puede decir cómo es Dios, que nosotros tenemos que descubrirlo en nuestro interior, y eso es mágico, amigos míos. Pero como digo, para aquellos que aterricen en este vídeo y no sepan qué demonios es el ajustador del pensamiento, utilizaremos la primera frase. ¿Qué es el ajustador del pensamiento? Voy a utilizar las frases denominadoras, ya que el apelativo de ajustador del pensamiento viene del libro de Urantia. Voy a utilizar lo que el libro de Urantia dice de ello, aunque yo también luego parafrasearé o utilizaré mis propios conceptos en base a lo mismo, pero voy a utilizar la denominación del libro de Urantia. Según el libro de Urantia, ¿qué son los ajustadores del pensamiento? Los ajustadores del pensamiento proceden directamente del Padre Universal, algo que ya hemos visto también, como digo, en Mundo Azul. No son seres creados, son entidades fragmentadas que constituyen la presencia, de hecho, de Dios dentro del hombre. Cuidado con lo que estamos hablando, ¿eh? Los ajustadores son divinidad no diluida ni mezclada, no condicionadas ni atenuadas de Dios. O sea, sé que Dios, cuando se divide, porque eso es la deidad, no minimifica
esa parte, no es algo, como bien dice el libro Urantia, que utiliza las palabras específicas, no diluye algo. Cuando se diluye algo, cuando tú diluyes, no sé, café con la leche, cuando diluyes colacao, eso que diluyes como que pierde su esencia, pierde identidad, pierde constancia, consistencia. Esta parte no, aunque se divida, no pierde ni un ápice de su potencialidad, ni tampoco se mezcla con nada. O sea, no es algo que se deteriore en base a desgajarse de ello. No son tampoco condicionadas ni atenuadas por ningún agente externo. Sabéis que cuando algo se divide, ya solo por el hecho de dividirse y mezclarse con el entorno, puede de alguna manera cambiar su estado. Estos no, tampoco son así. Una vez que esa parte se divide, podríamos decir que Dios se quita de él mismo, pero es una parte absoluta en todos los aspectos y en todos los sentidos. Es como si Dios se multiplicara, pero no solo una vez, sino muchas, y ahora lo vamos a ver. En la forma en que se encuentran los ajustadores del pensamiento en la experiencia de las criaturas, divulgan la presencia y la guía de una influencia espiritual. O sea, sé que Dios se desgaja de él mismo y concede esa pequeña porción infinitesimal de sí mismo, sin atenuar, sin diluir, sin mezclar, sin condicionar ni atenuar su estado y su capacidad, la concede a un mortal. Ahora vamos a ver cuándo, ahora vamos a ver en qué contexto, ahora vamos a ver todo eso. Y de alguna manera sirve para ayudar a ese mortal en su carrera espiritual. O sea, en ese punto o en esa etapa que a día de hoy, pues en el occidentalismo, la espiritualidad es algo muy vago, muy etéreo, muy algo que no tiene una forma definida. Pero aquí sí, siempre te están comentando, y sobre todo en la condición del libro de Urantia, que la espiritualidad es una realidad como tal, es pura energía, por lo cual ayuda a energizar, entre muchas comillas, o ayuda a espiritualizar o a potenciar eso del ser humano que es su mejor versión. O sea, flipar lo que estamos diciendo. Dios se divide, da una parte de sí que es él mismo a ese mortal, una parte que es inteligente, una parte que tiene personalidad, una parte que tiene mente. Es como si de sí mismo se creara una mini pompa, una mini criatura, y se la diera al mortal para ayudar a ese mortal, a esa persona, a ese ser humano, a que evolucionara. Es alucinante. O sea, es uno de los aspectos que yo siempre he dicho que el libro Urantia a mí me explotó cuando yo entendí esta realidad. No cuando la leí, sino cuando la entendí. Y entenderla es experimentarla. Esa es la manera más absoluta de entender algo. O sea, tú puedes entenderlo con palabras, pero hasta que no lo experimentas, no comprendes realmente lo que está sucediendo, lo que estás leyendo en este caso. El ajustador es en efecto un espíritu, una esencia, una potencia, una energía puro, pero además es mucho más que incluso el propio libro de Urantia no sabe ni siquiera catalogar. En la forma en que se encuentran los ajustadores del pensamiento en la experiencia de las criaturas, como digo, divulgan esa presencia, esa guía espiritual. El ajustador es en efecto ese espíritu, y es mucho más porque representa casi algo de lo cual las personas no tienen palabras muchas veces para poder describir, y ni siquiera aquellos que, entre comillas, revelaron el libro Urantia y de alguna manera explicaron todo esto, tampoco saben explicar, tampoco saben dar una terminología, tampoco saben dar un ejemplo, en este caso a nosotros. Debido a la presencia del ajustador en nuestra mente, no es para nosotros más misterioso el conocer la mente de Dios, la mente del ajustador que está dentro de ti, que es Dios, como hemos visto en todos los ejemplos, en todas las circunstancias y bajo cualquier efecto, que estar seguros de la conciencia de cualquier otra mente. O sea, quiere decir que para nosotros es real que las personas que caminan por la calle, que vemos, que entendemos, que al leer un comentario casi ni siquiera ya concebimos, damos por hecho el hecho de que hay una mente detrás de eso, y conocer esas mentes no es más difícil que conocer la mente de Dios. ¿Por qué? Porque lo tienes dentro de ti. Es que yo muchas veces cuando repito digo, es que no consigo llegar a la esencia de lo que estoy intentando explicar,
Pero es una revelación brutal. No solo te están diciendo de que Dios existe, sino que Dios ha conseguido dividirse y ha metido esa división dentro de cada uno de los seres humanos de esta tierra. Es alucinante. O sea, y gracias a eso yo puedo experimentar a Dios y relacionarme con Él. El ajustador es una esencia absoluta, un ser infinito, aprisionado, entre muchas comillas, en la mente de una criatura finita. Según la elección de dicho mortal, puede finalmente consumar esta unión temporal de Dios y hombre y verdaderamente actualizar un nuevo orden de ser completamente diferente, ya que al ayudarnos a espiritualizarnos, de alguna u otra manera estamos fusionándonos con ese ajustador del pensamiento. Mirar las connotaciones tan increíbles de las que estamos hablando, que ya hemos hablado en Mundo Azul, que es algo que estamos refrescando, rememorando, sobre todo para aquellos que de repente acaban de caer en este vídeo y no saben de lo que estamos hablando. Dios viene, no solo esa partícula de Dios desgajada de Él, viene no solo para ayudarnos a espiritualizarnos y está dentro de nosotros, para guiarnos, para ayudarnos, para de alguna manera soportar todo lo que es la vida, todo lo que es el día a día, sino además para en un futuro, a base de seguir su guía, a base de estar en comunión con Él, surge un milagro, surge una experiencia incomprensible, que es que cada vez te vas identificando más con eso, a lo que acudes, y termináis siendo lo mismo, termináis siendo uno, una criatura completamente diferente. Dios se fusiona con el hombre, gracias a que está dentro del hombre. Eso es un trabajo arduo, eso es un trabajo de muchos años, y según el libro Durantia muchos se mueren y no lo consiguen, nunca jamás en la vida. Pero hay muchos que sí que lo han conseguido, y hay muchos que consiguen pseudo tener una relación con ese ajustador, entre los que creo incluirme, ya que he tenido experiencias con ese ajustador muy importantes. Los ajustadores del pensamiento no tienen descanso desde el momento de su dotación, o sea, desde el momento en el que llegan a ti. No tienen descanso ninguno, están con tú te duermes, estás en tus cosas, estás en tus flipaduras, pero ese ser, esa criatura, ese espíritu, Dios, no tiene descanso en ti nunca y está constantemente trabajando. El amor y la devoción de un ajustador del pensamiento es el efecto más verdaderamente divino e increíble de toda la creación. Es algo indescriptible, incunable, incomprensible. Es algo que llega a rozar o a colindar con los límites de lo absoluto, de algo que no es de este mundo, algo que no es material, algo que no es tangible, que no podemos acotar, que no podemos llegar a entender sus dimensiones, ni cuantitativas ni cualitativas. O sea, imaginaros hasta dónde llega. Esto es algo, como digo, que ya hemos visto en muchas ocasiones en Mundo Azul y ya hemos, de alguna manera, trillado todas estas explicaciones. Pero está bien que lo refresquemos y ahora vamos a ver por qué. Otra pregunta importante es, ¿cuántos hay? El libro Durantia dice, no se sabe su número, y de hecho no hay limitaciones en la cantidad de su creación. Pueden ser existencialmente infinitos, tal y como Dios es infinito. No se sabe el número. O sea, hay cientos, miles de millones, de billones de estas criaturas. O sea, Dios se autodivide de forma... O sea, dentro del hecho en el que nosotros entendamos cómo es posible que un ser, sea energía o sea lo que sea, pueda, sin él tampoco perder, o sea, alucinar, sin él tampoco perder esa particularidad. Si yo me quito un brazo, ya no soy Julio sin un brazo. Y eso me causa una serie de deficiencias. No poder coger un vaso, por ejemplo, los dolores, etcétera, etcétera. Pero él no. Él, al no ser material, al no ser una criatura que se rige por las leyes físicas materiales, puede desgajarse de sí mismo una parte que no pierde y que no atenúa para nada, como si fuera Dios. Se lo da a un hombre y continúa él siendo Dios, y esa parte continúa siendo Dios. Es increíble. ¿Cuántos hay? Lo hace de forma infinita, constantemente, a muchísimos seres, y se sobreentiende que a muchísimos seres materiales, a criaturas
mortales, que podemos morir. El libro Durantia dice que no a todos, pero ahora vamos a entrar en todo eso. ¿Cuál es la misión? Seguimos refrescando de estos ajustadores del pensamiento según el libro Durantia, aunque hay muchas religiones que hablan también de este condicionamiento, pero nada que ver o no de una forma tan incisiva como el libro Durantia. ¿Cuál es su misión y asignación? No se puede explicar la base de la asignación de un ajustador del pensamiento, pero se conjetura que estos dones, estos seres, estas criaturas, son otorgados de acuerdo con una política eficiente de idoneidad eterna de adaptación de la personalidad en que se resida. O sea, sé que de alguna u otra forma, que tampoco vamos a entrar en materia porque sería divagar y a lo mejor descentrarse del asunto que nos atañe, tienes que ser compatible realmente con tu ajustador. Tú no lo sabes, evidentemente, porque es tu ajustador el que te elige, que ahora lo vamos a ver también. Y ese ajustador sabe que de alguna u otra forma sois compatibles, tanto en personalidad, en carácter, en inteligencia, en mente. Compatibles no significa iguales, tú no eres Dios, pero sí que casáis, encajáis, ¿vale? Podéis llegar a conseguir lo que en definitiva quiere el ajustador, que es fusionarse con vosotros. ¿Cuál es la mejor manera de fusionarse? Ser lo más idóneos posible, lo más compatibles posibles. Y esto es una de las facetas más increíbles del ajustador. Se cree que los ajustadores son voluntarios, poseyendo previamente todos los datos del candidato. O sea, cuando antes de residir en ti ya saben quién eres y posee todos los datos más buenos y más sórdidos de tu persona, aunque eres un niño todavía, evidentemente no, porque ahora vamos a ver cuándo viene la elección también moral. Eres un niño y cuando eliges, este ajustador viene a ti, cuando haces la primera elección moral, por lo cual eres un niño y no tienes sórdidos posibles, pero sí tienes una potencialidad de convertirte en una u otra persona, y evidentemente eso te hace compatible con tu ajustador. Se cree que los ajustadores, como digo, son voluntarios, y el ajustador voluntario se interesa particularmente en 3 calificaciones del candidato o candidata. La primera, la capacidad intelectual. Es normal la mente. ¿Cuál es la potencia intelectual, la capacidad de inteligencia? Y no me refiero a una inteligencia de saber sumar, restar, saberse las capitales de uno u otro. No me refiero a esa inteligencia, sino a una inteligencia casi emocional. A una inteligencia de ser capaz. O sea, hay gente muy inteligente por el mundo que obra de forma estúpida y que obra de forma muy tonta, con lo cual ambas realidades pueden ser la misma, quiero decir, pueden ser compatibles, con lo cual estoy hablando de una inteligencia que va un poquito más allá, no la típica inteligencia, como digo, de ser una persona astuta, una persona avispada, una persona... No, estoy hablando de una persona inteligente, realmente, que opta por las opciones más rentables, en todos los aspectos, a nivel relación, a nivel emocional, a nivel de vida, a nivel de seguir la guía de lo que tienes dentro, buscarlo, verdaderamente estar o intentar estando en contacto constante con él. La percepción espiritual, que es una realidad, como os estoy hablando, que es una de las muchas realidades que existen, es una realidad que comprende diferentes realidades. La realidad espiritual, que para nosotros, como digo, es un concepto muy etéreo. Es que es espiritual, porque ahora lo espiritual se utiliza para todo, sobre todo en estas filosofías de la New Age. Espiritual parece algo, pues eso, entelequia, palabrería, algo que no tiene forma, algo, pero aquí representa una realidad y muchas realidades. De hecho, es casi prácticamente análogo a la propia energía. Es energía, es una realidad viviente que comprende otras muchas realidades, tanto mentales como conceptuales, como incluso hasta físicas. O sea, imaginaros lo que estamos hablando. La percepción espiritual, que es uno de los aspectos que también debe tener esa personalidad o en los grados en los que la tiene, porque supongo que, o entiendo que casi todo el mundo la tiene, los prospectos de desarrollo de la reverencia, el nacimiento, el crecimiento de la naturaleza religiosa. El libro Durantia utiliza la palabra religiosa como la palabra de devoción, algo devocional. O sea, tú puedes tener una vida religiosa sin ser religioso, el concepto humano de religioso. O sea, el concepto humano de religioso es ir a misa, o es meditar de tal manera, o es utilizar la ortodoxia para realizar una tarea que a ti te supone estar en contacto con lo divino, ¿de acuerdo? El libro Durantia utiliza lo religioso como una adoración, como un día a día,
va como algo más allá, ¿de acuerdo? Como la forma que tú tienes de realizar o de experimentar a Dios en tu rutina, en tu día a día, en tu idiosincrasia, ¿vale? ¿Cuál es el potencial de ese alma, la capacidad espiritual probable de receptividad? O sea, lo receptivo que tú estés a esa espiritualidad, a ese concepto, a esas realidades espirituales que aquí se hablan muy vagamente, pero que tienen una complejidad casi prácticamente insondable. Y también el tercero son los poderes espirituales y mentales, o sea, lo que hemos hablado antes, la inteligencia y la espiritualidad combinadas, el grado hasta el cual puedan posiblemente estar estas dos dotes asociadas, ¿vale? Tanto lo mental como lo espiritual, lo inteligente como lo imaginario, lo sentimental como o sea, esas dos realidades que parecen muchas veces contraopuestas. Piensa con el corazón, no, piensa con la cabeza, no, sé más espiritual, no, sé más rígido de mente, sé más, ¿sabes? Con los pies en la tierra, se pueden llegar, ¿sabes? En la mitad está la virtud, en el equilibrio está la virtud, siempre lo dicen, tienes que tener ambos de los dos mundos para producir un fuerte carácter humano, saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra, y justo en el medio está el ajustador del pensamiento. Los ajustadores, escuchad esta frase, provocan el hambre de perfección, pero no de perfección solo de levito, no, perfección en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida, mentales, físicos, espirituales, sociales, emocionales, todos los aspectos que puedas conjugar, intentar perfeccionarlos y sobre todo dejarte llevar por ese hambre de perfección. Algunos se perfeccionan en un aspecto, en otro, algunos perfeccionándose dentro de ese aspecto también van encontrando los demás aspectos por ese camino, y ese camino solo lo marca el ajustador. Eso que vuestro interior os dice. Nos faltan las palabras, parecen palabras incluso infantiles. Déjate guiar por el interior, déjate guiar por lo que llevas dentro. Faltan palabras para poder explicar, y verdaderamente probablemente no consigamos llegar a explicarlo nunca adecuadamente, porque no se han inventado palabras para lo que estábamos hablando, ¿de acuerdo? O sea, es muy curioso. Requisitos para que resida un ajustador en nosotros. Bueno, esto es bastante importante. Los ajustadores llegan con la primera decisión moral, que es lo que estábamos hablando antes. Los ajustadores no pueden invadir la mente mortal hasta que ésta no haya sido preparada debidamente por el ministerio residente de los ayudantes de la mente, que son, como dice el libro de Urantia, para aquellos también que no lo sepan, antes de recibir el ajustador del pensamiento, los niños, por ejemplo, en todo su recorrido de vida, tienen unos ayudantes de la mente que preparan, de alguna manera condicionan para la llegada de ese ajustador del pensamiento. Está mal dicho el comentar la espiritualizan, porque no la espiritualizan, pero sí adecúan a nivel de capacidad en muchos aspectos, porque hay 7 espíritus ayudantes, con lo cual hay 7 partes, 7 aspectos que tienen que estar alineados dentro de la mente de una criatura, ¿vale? Para recibir ese ajustador del pensamiento. Y ahí ya empezáis a entrever un poco los requisitos para ese ajustador. Tanto una vez que lo recibes, como una vez que ya está dentro y probablemente después no cumplas con eso. Cuidado con lo que estamos hablando. Los ajustadores, como digo, llegan con la primera decisión moral. Los ajustadores no pueden invadir la mente de un mortal hasta que ésta no haya sido preparada debidamente por el ministerio residente de los espíritus ayudantes de la mente. La mente de la criatura debe exhibir el alcance de la adoración e indicar la función de la sabiduría, exhibiendo la habilidad de elegir entre los valores nacientes del bien y del mal. Esto a día de hoy lo tenemos conjeturado de una forma muy relativa. La relatividad campa a sus anchas por el mundo, y es cierto, hay mucha relatividad en el mundo, y mucho de lo que está bien para otro es el mal, y mucho de lo que está mal para otro es el bien, y como el efecto mariposa, ¿no? Simplemente con hacer pum aquí, el otro lado puede ser una bomba. Es cierto que hay una relatividad en el mundo y que depende de tu forma de entender las circunstancias, es cierto. Pero también es cierto que potencialmente el mal y el bien existen. Yo si cojo por la calle, os pongo un ejemplo, y de repente, sin ton ni son, cojo una pistola y le pego un tiro en la cabeza a una persona,
Eso no hay manera de justificar. Y no estoy hablando solo de justificar, sino de comprender, ni de aceptar, ni de pasar por los cánones de la ética moral, social, aceptable, que eso surja. Que luego puede ser que esa persona haya pasado trastornos, que esté con un problema de no sé qué, que esa persona le haya hecho no sé cuántos, que pitos y que flautas, todo lo que tú quieras, incluso que se vea loable en otros aspectos del mundo, en otras partes, en otros lugares. Pero eso no está bien. Potencialmente no está bien. Y eso hay que entenderlo. Y hay un punto, o hay cierto tipo de actuaciones o de hechos que nos llaman a la virtud de poder hacer esa potencialidad de bien o mal en un momento muy determinado y muy constante o muy concreto de esa vida. Y ese es el punto esencial donde, al hacer tu primera elección moral, ¿vale?, al tener esas capacidades alineadas y decidir hacer algo correcto, que es fácil hacer algo correcto, aunque hay que tener esa constancia y en un momento determinado que surja un momento para hacerlo. Cuando tú haces esa elección moral, el libro Durante ha dado una fecha, pero bueno, en torno a los 5, a los 6 años, hay gente que antes, hay gente que después, el ajustador, o sea, se da una directriz o se da una alarma, por así decirlo, este niño, esta niña ha dado su primera elección moral y automáticamente el ajustador llega. Esa es la magia, esa es todo el teatro, por así decirlo de alguna manera, que surge, ¿de acuerdo?, cuando se alinean los circuitos, entre comillas, mentales, o las aptitudes y actitudes mentales de esa criatura para albergar un ajustador, y cuando esa criatura, una vez que tiene todo esto bien alineado, la moral, la filosofía, la ética, pero no hace falta que sean grados hiperbolizados, o sea, no hace falta que sea Buda encarnación en niño, sino simplemente un niño que tenga todos esos aspectos, que sea un niño, entre comillas, equilibrado, un niño que tenga equilibrado su balanza de lo bueno y lo malo, de la ética, es que me faltan las palabras, de lo correspondiente a sí, a no, a un niño con una capacidad, no lo sé, no sé cómo explicarlo. Un niño que tenga unas balanzas equilibradas, ¿vale? Al margen de que hay muchos niños y que cada uno tiene su propia peculiaridad y particularidad, cada uno tenemos nuestras historias, de acuerdo, pero más o menos dentro de unos cánones, ¿de acuerdo? Un niño bueno, un niño adaptado, ¿de acuerdo? O sea, un niño que tenga equilibrios emocionales aceptables. Después de eso, estáis poniendo un brete porque es súper difícil explicarlo. Intentadlo vosotros en casa, a ver si lo conseguís. Una vez que esos equilibrios emocionales están aptos, aunque luego haya sus altos y bajos, pero estén más o menos equilibrados, una vez que esa decisión moral se hace, el ajustador llega. Y ahora otro título importante es Residencia y abandono del ajustador. El ajustador permanece con nosotros en todo desastre constante y a través de toda enfermedad que no destruya totalmente la mentalidad. Una enfermedad mental puede ser una persona que durante años, durante épocas, durante décadas se dedica únicamente a ser la peor versión de sí mismo, con atrocidades, con muertes, con gente completamente loca, gente completamente perturbada, esas enfermedades mentales, gente que están casi prácticamente a la colinde de estar completamente destruidos, o sea, gente que no tienen forma de volver hacia atrás en ninguno de los aspectos. A esa enfermedad mental se refiere el libro Durante, ya que el ajustador del pensamiento, gracias a los espíritus ayudantes que coordinan o que equilibran tus aptitudes y actitudes mentales, físicas, intelectuales, para poder llegar, también se necesita una actuación constante para, lo primero, no frenar a ese ajustador de pensamiento, ayudarte y espiritualizarte, y lo segundo, para que ese ajustador del pensamiento pueda obrar cosas en ti, porque si tú llevas 50 años comportándote con absoluta corrupción, con absoluta bajeza, con una denigrancia insondable, con una maldad
impertérrita, con unos valores lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo, que hay seres humanos así, el ajustador del pensamiento se va. Y es así, amigos míos, se va. Y esto me ha costado entenderlo, que ya que acepto el hecho de que necesita una buena base estable, psíquica y psicológica para llegar, también la necesita para permanecer y para quedarse. Es simple. Todo el veneno físico atrasa considerablemente los esfuerzos del ajustador por exaltar la mente material, mientras que los venenos mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las sospechas, la intolerancia, del mismo modo interfieren terriblemente con el progreso espiritual del alma evolutiva y con su trabajo. Solo la resistencia consciente obstaculiza a los ajustadores. Evidentemente, para ser consciente de que estás obstaculizando tienes que conocer al ajustador, pero me vale igual, del mismo modo, el ser una persona que constantemente abraza un comportamiento que sabe que no está bien. Y ya no hay medios de poder ni explicárselo, ni compararlo, cuando te habitúas. Yo se lo preguntaba el otro día a una persona, digo, pero ¿cómo es posible que estas personas puedan obrar de esa manera? Si es que está claro, dices. Y me dijo esta persona, dice, la primera vez, digo, yo no sé cómo pueden dormir, dice, la primera vez te cuesta. Los primeros años, los primeros 10 años, pero una vez que tú te comportas siempre así, termina siendo fácil, termina siendo tú, te autoidentificas con esa forma de comportarte errónea. Ya pasa de ser una equivocación, o pasa de ser un error, o pasa de ser algo que, bueno, pues todos podemos llegar a cometer, a meter la pata, que se suele decir, a algo que haces de manera consciente y que termina siendo deliberado, que termina siendo algo con lo que tú te identificas. Yo es que soy un cabrón, y soy así, y soy una persona mala, una persona malvada. Existen personas así, personas que te pisarían el cuello simplemente por conseguir algo banal para él o para ella. O sea, imaginaros hasta el punto en el que las personas pueden identificarse con esos desequilibrios mentales, porque no son solo bueno o malo, sino un desequilibrio que te destroza como persona física y como persona ética, intelectual y mental. Que ese es el punto, mental. Tienes que tener una mentalidad adecuada. ¿Qué es la mente? Lo hemos hablado muchas veces también en el libro Urantia. La mente es como a lo mejor lo digo mal, pero es un recipiente que mezcla lo físico con lo espiritual, ¿de acuerdo? Es, dijéramos, como la partícula que permite, el lazo de unión que permite que lo espiritual y lo material funcione, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos los puntos estos intermedios entre los países que hay, ¿de acuerdo? Que verdaderamente no hay ley, ¿vale? Pues ese es el punto. O sea, en la parte derecha tenemos lo espiritual, en la parte izquierda tenemos lo material, y en el punto intermedio estaría la mente. Ahí en la mente suceden unas cosas increíbles. En la psicología se llama lo subconsciente, bueno, hay diversas formas de llamar a la mente. Pues en esa mente, que sin lo material no funciona y sin lo espiritual no funciona, esa mitad, ese punto excelso, maravilloso de mitad, el centro, ¿vale? Como los polos, ¿no? ese punto cardinal maravilloso donde se unen una cosa y la otra, donde suceden cosas increíbles de las que también hablaremos en Mundo Azul, se puede llegar a corromper por una mala actitud, sobre todo de lo material, que no tendría ya consonancia ni sentido con lo espiritual, y por lo cual, si donde reside el ajustador, que es en la mente, no puede hacer nada, no tiene sentido que continúe. Si tú corrompes de la forma más absoluta, más innombrable, esa mente no se destruye como tal, pero hace inalbergable que el ajustador pueda estar ahí, con lo cual el ajustador se va, y con lo cual te conviertes en una criatura sin ajustador. 3 puntos muy concretos, o casi 2 puntos muy concretos. La primera: ¿puede haber personas sin ajustador? O mejor dicho, ¿todo el mundo tenemos ajustador? No. Esto duele, ¿verdad? Esto a mí en un primer momento, cuando fui consciente de ello, yo siempre decía, no, todo el mundo tenemos ajustador, para que todo el mundo no le habla de igual manera. No. Todo el mundo no tiene ajustador del pensamiento.
En la gente enferma o en las enfermedades mentales o en las enfermedades X no lo sé o no llego a saberlo del todo porque no sé los puntos donde converge el hecho verdaderamente mental o a lo que yo me estoy refiriendo con mental con lo que se refiere la psicología o la psiquiatría con mental, ¿de acuerdo? No sé el punto, con lo cual no quiero meterme en ese tema. Pero en lo que sí que me voy a meter es en el punto en el que hay gente que nunca hace su decisión moral, punto número 1, que nace y muere sin ajustador porque son gente... No voy a decir básica, porque hay muchas personas básicas que son bellísimas personas. No me refiero a ese básico, sino básico en el sentido de que pasan por la vida, no se hacen nunca preguntas de nada, son gente súper banal, y existe gente súper banal, que no llegan ni siquiera a los estados de bueno o malo, simple y llanamente, no, son gente superflua completamente, que la vida no les resulta para nada, que pasan sin pena ni gloria, y viven y mueren como siempre, hacen oídos a cierto tipo de placeres en la vida, los típicos, los mundanos, y ya, y nunca más se supo. Ese tipo de personas, lamentablemente, no tienen ajustador del pensamiento, o mejor dicho, yo pienso y creo, después de mucho meditarlo, entiendo que no tienen ajustador del pensamiento. Y luego, otras personas que lamentablemente obtienen ese ajustador del pensamiento y por las malas decisiones y la destrucción a grandes niveles, porque entiendo que una vez que llega el ajustador es muy difícil echarle, aunque creo que los casos pueden ser, en el que, por ejemplo, estás en un acto de poder, estás en un estado, mejor dicho, de poder, y tomas una serie de decisiones, te jactas de esas decisiones, continúas con esas decisiones y matas a miles de millones de personas. Y duermes perfectísimamente por la noche y continúas con tu vida y continúas agraviando esos estados y continúas por ese camino de horror, muerte y destrucción que te has formado. Entiendo que esa destrucción, aunque tú no la concibas así, tus estados intelectuales continúan más o menos iguales, pero tu estado mental está completamente destruido y disocias de tal manera el bien y el mal que hace imposible albergar a algo que es puramente física, química y energéticamente bueno. Lo hace incompatible, por pura y autodefinición. Es incompatible. Con lo cual entiendo que de tenerlo y surgir eso, el ajustador se va. Y te quedas como una criatura sin ajustador. Ahora bien, ¿cómo son esas criaturas sin ajustador? Pues no sabría deciros, pero no hace falta tampoco que sean malas, sino simplemente personas sin ningún tipo de aliciente, sin ningún tipo de motivación. Personas que caminen por la vida, hay varios casos, entiendo, ¿no? Pero uno de los casos podría ser eso, gente que siempre, no sé, que estén por estar, que les da igual blanco o negro, que no les suponga ninguna llamada de atención, algo importante o trascendental que pase en sus vidas, algo que a los demás a lo mejor podrían decirnos, Dios mío, ¿cómo puedes estar sentado todavía aquí? Dios mío, yo tendría que hacer, me voy a poner a ello, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que hacerlo, tengo que encontrarlo, esto ha supuesto una revelación en mi vida. Esa chispa, esa motivación, esas ganas, ese entusiasmo. ¿Sabéis lo que significa la palabra entusiasmo? Entusiasmo es Dios en nosotros. Toda persona carente, constante y lineal de entusiasmo, entiendo que es una persona sin ajustador. Esa persona que no tiene hambre de nada en la vida. Hay gente así, yo conozco gente así. Ese sería uno de los casos. Y luego otro de los casos, personas que estén tan sumamente corruptas, que también conozco casos, que si el ajustador ha llegado a residir en algún momento, haga insostenible esa estancia y se vaya. Es así, amigos. Y esto es una cosa que a mí me costó entender, porque en un primer momento yo lo veía así, probablemente muchos de los que me estáis viendo también lo vean así. Yo lo vi desde un punto de vista humano y dije, joder, qué clasista, ¿no? Los que están bien sí, los que están mal no. No. O sea, no es clasista, va que nosotros lo ponemos de forma clasista. Nuestro ego, me has dañado el ego, me has dañado mi amor propio. Nuestro ego, nuestro amor propio, rápidamente se rebela contra esa idea de tú sí, yo no, ¿por qué?
Pues ese tú sí, yo no, ¿por qué? También podríamos decírselo a Miguel Ángel. ¿Por qué él sí, yo no pinto mejor? No hace falta la mierda que veas de dibujo. ¿Por qué Michael Jordan y yo no juega mejor al baloncesto? No hace falta que lo veas. ¿Por qué Michael Phelps y yo no nada mejor? ¿Te lo digo o lo sabes? ¿Por qué? No sé. Alberto Contador sube mejor los puertos que yo. Cucú. Pues es así, como hay evidencias tan aplastantes que aunque las niegues, no deja ser el hecho de que estas cosas existen y son así. Y no es clasismo, sino es capacidad de cierto tipo de personas. ¿Eso quiere decir que todos tengamos la misma capacidad? Yo entiendo que todos podemos desarrollar una pseudo capacidad más o menos equitativa y comparable. Ahora bien, que por circunstancias de la vida, circunstancias de cada persona o circunstancias simplemente de porque no te salga de los huevos morenos hacerlo, hay gente que no lo tiene, o hay gente que de tenerlo se le va, o hay gente que nunca lo tendrá. Y esto es así, y es una realidad. Pero yo ahora, sinceramente, en este planeta, haciendo así muy a grosso modo una estadística, así yo de julio para julio, creo que a lo mejor más de un 50% en este mundo, pongamos un 65% de personas en este mundo, casi rozando el 70%, eso es un porcentaje muy alto. Recordemos que somos 7.000 millones de personas en este mundo y creciendo, porque los índices ahora, vamos a ver los nuevos estudios de cuántas personas somos, ¿vale? No creo que lleguemos a las 8.000 millones, pero estamos en 7.000 y pico millones, 7.000 millones de personas, ya son muchos, 7.000 millones y medio de personas probablemente seamos. El 70% son muchos, ¿eh? Que quede un 30% de ese 7.000 millones, 7.000 millones y medio, desde mi punto de vista no es tanto. Y ese 30% surge una serie de circunstancias que por H o por B les hacen no tener ajustador el pensamiento. El otro 70% podríamos llegar también a dividirlo. Gente que no sabe, por ejemplo, yo creo que la gente que tiene ajustador y no lo sabe por X razones en la vida es muy alto, es un potencial muy alto. De ese 70% podríamos llegar a dividirlo en a lo mejor otro 30, otro 40%. Ahí estamos hablando que entre un 10 y un 20% solo sabíamos que tenemos ajustador y coqueteamos con esa idea o intentamos de alguna manera tener una participación en la comunión con ese ajustador. Hay muchos casos, muchísimos casos. ¿Cuál es el vuestro? ¿Cuál es vuestro caso? Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero que penséis sobre ello, quiero que reflexionéis sobre todo esto que os estoy diciendo y sobre todo, y lo más importante, que es lo que siempre intento, intentar tener comunión con el ajustador, intentar gastar 5, 10, 15 minutos para estar sentaros tranquilos. No hace falta ni que os pongáis en posición de meditación, ni que os elevéis, ni que, Dios mío, lo estoy sintiendo, está recorriendo el universo por mí. No hace falta eso, sino simplemente sentaros, estar tranquilos, sin pensamientos casi prácticamente, y sentir la vida, tanto fuera como dentro. Dejaos llevar por esa sensación, y más tarde o más temprano, probablemente más temprano que tarde, sentiréis una luz en vuestro interior que va a ser incomparable, irrefutable, incuestionable, y vais a saber qué es el ajustador. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.